Sí. Parte de pregunta de parte de eso, solamente se incluye todas estas recomendaciones del tema de las emergencias, de presentar emergencias a los damnificados en un solo ítem nada más. Nada. Sí. Sí. Hay un sistema federal de emergencias de hace poco, desde 2002 o 2013, no me sale cuál es la cita, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por primera vez se crea un programa de atención de salud mental para emergencia, que es muy interesante, de producción y de prevención, preparación previa, capacitación y demás, y estaría bueno que se incorporara eso más ampliamente en la formación de los psicólogos, porque si no nosotros nos encontramos en la situación de emergencia con que no hay personal formado para eso tampoco. Sí. Sí, la formación en emergencias, todos los psicólogos y todas las profesiones que están interviniendo, ¿no? Porque tampoco los médicos tampoco tienen formación Tampoco. Y la otra cosa es que los dispositivos sustitutivos del monovalente aparecen también como un ítemcito metido entre todas las recomendaciones, cuando me parece que es un aspecto fundamental para que no continúen las capacitaciones y formaciones, porque si no hay otro recurso alternativo, ¿cómo se resuelve? Claro. Sí, yo creo que las recomendaciones pueden tener tal vez jerarquías distintas para la formación. Algunas no pueden dejar de considerarse, porque además comenzaron siendo 18 y terminaron siendo 28 porque aparecía una institución, organismo de peso, y decía, bueno, esto hay que generar una recomendación nueva, digamos, y nada de discriminación, digamos, ¿no? Algunas tienen un nivel más, yo diría, más general, más transversal a todo un proceso de formación, y otras son más específicas, como este que mencionaba. Los dispositivos cambia o permite pensar cambios en la formación preprofesional, en que haya prácticas donde uno tenga aprendizaje distinto de cómo es el trabajo clínico en instituciones que no son neuropsiquiátricos, que además, como son muchos de esos dispositivos innovadores y se están creando, no acceder, claro, tiene que producir la misma institución y después recursivamente poder. Río Negro sí transitar la experiencia. Sí, claro. Río Negro, en algunas provincias sí estuvieron. Pero como bien dice, tienen que generar una relación, porque Río Negro, la universidad, cuando se crean los neuropsiquiátricos, la universidad asesoró y orientó a formar estos neuropsiquiátricos, ¿no? Hoy día, las universidades, no solo a través de recomendaciones, sino el Consejo Consultivo Honorario, que se creó hace 2 o 3 semanas para asesorar la teoría de aplicación, donde están muchas universidades, se le está pidiendo asesoramiento para ayudarla a deconstruir y desmontar estas instituciones. ¿Se ve la diferencia? Antes se le pedía un asesoramiento para construirla, hoy se le pide asesoramiento para deconstruir. Pero no es que tenemos una alternativa diseminada en todo el país, que uno dice, cerramos los monovalentes y ya tenemos toda la... Sí. Todavía no. Pero si los profesionales siguen formándose en los monovalentes y siguen reproduciendo este modelo, tampoco va a poder abrirse posibilidades nuevas. Porque en algún momento hay que empezar. Y los lugares donde no hay monovalentes han tenido que ensayar experiencias de formación distintas en otros lados. El caso de Chaco, el caso de la provincia del sur. ¿Por qué? Porque la organización nacional, la Patagonia estaba despoblada y el Chaco era un territorio donde no llegaba aún la obra del gobierno nacional. Entonces quedaron libres de la construcción de manicomios. Entonces no tienen ese problema. No tenía nada. No. En realidad había un hospital. Claro, lo único que había era la frontera de Río Negro y La Pampa, que es Nacho, que fue que se desmontó con la experiencia de Río Negro, ¿no? Y lo de emergencia, bueno, quedó ahí como un punto añadido a lo de los colectivos sociales vulnerables. Pero realmente sí, la formación en desastres y emergencias
creo que es muy necesaria. Me acordé de lo que se llama Red Rosamina. Rosamina. Red Rosamina. Recuerdo en el caso de los atentados, AMIA y Embajada de Israel se acercaron algunos grupos a pedir ayuda. Se supone que la Red Rosamina estuvo trabajando con todos los que están respondiendo a la legislación actual. A la legislación actual. Se supone, no sé. Sí, imposible pensar que esté incluido el componente de salud mental en las emergencias, porque hay una afectación directa a las víctimas y al entorno de las víctimas, y los psicólogos han hecho trabajos muy interesantes en emergencias. Hay un psicólogo cordobés que trabajó en una emergencia en Paraguay sobre el incendio de un shopping. Exacto. Y es una experiencia interesante sobre las experiencias de explosión de un arsenal en Córdoba. Wow. Mucha experiencia que ha tenido cortes de la salud mental. Acá mismo fue trabajado en la explosión de el año pasado. La calle Santa, cierto. Otras experiencias. Pero no hay nada incluido en la formación integral. No, hay un poco. El problema también es dónde encontrar los formadores. Claro. ¿Por qué? Pero a veces cuando uno quiere abrir una área nueva de formación, tiene que encontrar formadores que tengan experiencia para transmitir. Lo que se tiene a partir de la situación de la fe, se llama 10 años. Un trabajo muy grande de parte de los psicólogos de la ley, y bueno, a partir de ahí hay toda una cantidad de colegas que han tenido muchas formaciones. Bueno, de hecho el año pasado, cuando fue la calle Santa, también estuvieron actuando mucho de ellas. Pero es cierto que está dentro del circuito académico. Recién ahora en el colegio se ha formado un área que pasa a trabajar en temas y eso. En Córdoba también hay buenos desarrollos, pero claro, no está incorporado en la formación tampoco. Bien. Yo quisiera hacer un aporte más que una pregunta, ¿no? Yo conozco la ley, tengo la sensación que la ley podría verse en algún momento, en algún planteo limitado a un proceso de manicomialización y punto. Realmente creo que han subido la vara muchísimo y creo que ha marcado un piso muy alto, muy propicio, muy alentador, pero que indudablemente va a requerir un esfuerzo muy grande para su sustanciación. Yo creo que hay formación en salud mental en la universidad no hay. Hay atisbos de formación en salud mental en las distintas universidades que desarrollan disciplinas que se implican en la salud mental. No hay una asignatura de salud mental en la mayoría de las carreras que forman profesionales que deben trabajar. Digo porque había un slide que vos presentás, creo que el tercero en el orden, en el cual vos decís que en Argentina la distribución y calidad de los profesionales especializados en salud mental no los hay. Hay psiquiatras, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay enfermeros que pueden dar cuenta de cierta práctica de salud mental a partir de sus saberes previos, pero esto no es que tengan una formación específica en el área de salud mental. Así que por esto la ley plantea un fuertísimo desafío en cuanto a la formación, y en esto yo soy bastante exigente, en cuanto a la formación de ciudadanos, de sujetos profesionalizados en el ámbito de la salud mental y nunca recursos humanos, ¿no? Porque
Me parece que lo corre del lugar de sujeto de derecho y lo pone en un eslabón más de una cadena en la cual, si se toma desde esa lógica, se lo inhabilita para que con su subjetividad aporte en su práctica. Inclusive el problema de la interdisciplina no es una constante en nuestra formación integral. En realidad estamos bastante fragmentados en formaciones disciplinares con poca vocación interdisciplinaria. Ni hablar de la salud mental asumida como una transdisciplina, porque entonces es una construcción que todavía no comenzamos. De todo modo, creo que la iniciativa es saludable, no solo la ley en cuanto a el paradigma desde donde se posiciona, sino esta convocatoria que se está haciendo a la universidad en general para empezar a discutir cuáles son algunos lineamientos que deberían ser contenidos en los planes de estudio para que los profesionales que en el día de mañana se desempeñen en las áreas vinculadas al ejercicio de la salud mental tengan cierta formación. No, por ejemplo, solamente el conocimiento de la normativa, sino la apropiación de la normativa, que me parece que es una cosa mucho más ambiciosa, pero absolutamente posible. Yo tengo una pregunta. A partir de un comentario que se tengo rápidamente, pero esto de que de pronto puede ser un contenido, bueno, ¿qué material metemos ahí como para decir, justificar que ahora está en el plan de estudio, pero bueno, que no está en términos programados? ¿Sí? ¿Cómo ha sido el acercamiento? ¿Qué está pasando en estos primeros encuentros, en esta formación que ustedes están empezando a llevar con la universidad, con representantes de las distintas unidades académicas? ¿Cómo es el primer acercamiento? Porque digo, esto es interesante para pensar, ¿sí?, en una adecuación. No sé si, a ver, escuchando ustedes, no sé si es una adecuación, sino es cómo vertebrar un plan de estudio también a partir de los límites que establecen las leyes. ¿Cómo estás resultando ese primer encuentro con la universidad? En términos amplios. Sí. No, los grupos están organizando, trabajando muy bien, se organizan por disciplina. Y hay la primera reunión hubo una gran necesidad de discutir posiciones ideológicas y traer sus experiencias. Lógico, pero la idea es ir hacia un nivel de elaboración mayor, y lo que tratamos nosotros de plantear es que el documento que hay que producir no sea un documento que esté pensado solo para una universidad y para producir cuestiones a lo mejor tan detalladas como pueden ser un contenido, una actividad en un aula, sino que tiene un nivel de generalidad mayor. Es decir, un documento que no te dice, bueno, hay que poner tal contenido en la carrera que se denomina tal, sino son consideraciones y recomendaciones más generales. Como te decía, era cómo traducir esas recomendaciones en metas de aprendizaje. Esto lo trabaja el pedagogo, yo estoy repitiendo lo que ellos han. Esa es la metodología que propusieron. Experiencias. Por ejemplo, una experiencia de práctica preprofesional en un dispositivo que tenga características distintas a un monovalente. Esa podría ser una experiencia. Una experiencia en un ámbito que tenga que ver con la justicia, desarrollando ciertas cuestiones con relación a la recomendación de salud mental y justicia. Promover, bueno, son recomendaciones que se plantean por ese lado. Hay que hacer después una traducción a la demanda concreta que lo tenga en esta facultad, para este plan de estudios, porque tampoco los planes se pueden reformar fácilmente, ¿no? Y estaba tomando lo que decía respecto de esto. Sí, claro, es un documento muy exigente, con tal vez un piso muy alto. Incluso yo veo que en algunos aspectos excede propiamente la salud mental. Porque solo a los especialistas en salud mental, si este fuera la cuestión, le importa entender lo que son los principios de no discriminación, la cuestión de la relación con la justicia, muchas de las cosas que ahí están recortadas en relación a la salud mental, pero que no son solo exclusivas de ellos.
incluir un enfoque de derecho e inclusión puede enriquecer, sumar a muchas otras áreas que no están solo vinculadas a la salud mental. Y lo otro, lo que decías, es muy cierto, digamos, en la carrera una persona se forma y ni siquiera hay una materia que se llame así. La enorme cantidad de carreras de medicina, la materia es psiquiatría, ni siquiera salud mental. Y no tienen una concepción de salud mental, tienen una concepción de psiquiatría. Y ese es y por ahí hacer una pequeña transformación en ese pequeño espacio, que una carrera por ahí pueda tener una materia, una asignatura, un conjunto de posibilidades que dé más para pensar el campo y no exclusivamente la psiquiatría, puede ayudar, porque después lo vemos en los servicios, las dificultades para integrar su práctica a la de otras profesiones. Porque salud mental es un campo relativamente nuevo y no del todo institucionalizado. Yo personalmente trabajando con las residencias de salud mental en todo el país para elaborar un documento marco de formación de las residencias, pero son las residencias de salud mental, no la mayoría son las residencias de psiquiatría, psicología, trabajo social. ¿Pero qué modalidad tienen esas residencias? Residencias son interdisciplinarias. Porque una pregunta que yo tenía para que no sea un hospital monovalente o hegemónico es justamente, por lo menos en Rosario no se da, es que no sean solamente las residencias médicas. Acá existe la especialidad en residencias médicas y las residencias del resto de lo que se supone salud no existe dentro del hospital. Existe servicios y existe pasantía, ¿no? Pero es tangencial. Entonces no se puede pensar interdisciplina cuando el ingreso o el lugar que adquiere ese servicio es absolutamente secundario. Nosotros en esta facultad en algún momento hubo residencia a la manera de las médicas en psicología, era muy acotada, eran una en realidad, que es psicología institucional, psicología clínica institucional y comunitaria, antes que apareciera la CONEAU y nos pusiera todo en línea y termináramos siendo solamente 90. Termináramos siendo así académicos y con alguna participación en los hospitales. Pero en aquel momento, y yo la hice, bueno, eran muy pocos los cargos, además, porque es un problema económico también ese. Entrábamos 4 de no sé cuántos se presentaban, y entonces teníamos el R1, R2, R3, y realmente la formación que uno adquiría ahí y el lugar que entonces uno tenía en el hospital era otro. Entonces ahí sí uno podía pensar en un trabajo interdisciplinario con el jefe de sala, con el especialista, con la enfermera, con la mucama, ¿no? Entonces es otro el trabajo. Y además hay cuestiones que uno trabaja en un hospital que jamás van a venir a un consultorio, como un intento de suicidio. Bueno, cuando llega al consultorio ya pasó, ya es otro momento, digamos, ¿no? Entonces, o un coma alcohólico o cualquier otro tipo de adicción. Es decir, entonces, bueno, pensaba si no sería oportuno pensar en incorporar en los hospitales, para que no sean monovalentes y no sea el peso institucional de una sola disciplina, que los otros se incorporaran también en esta modalidad, ¿no? En esta modalidad de residencia. Por eso el psicólogo, el enfermero, tal vez tienen distinto tiempo, a lo mejor no son todos 4 años, que ellos son 2, son 3, pero quiero decir, realmente me parece que sería interesante. Pero tal vez así, aguardando lo que ustedes dicen, las residencias en salud mental, si bien existen desde la época de Vicente Gali, que tienen los 80, o sea, tienen 25 años de antecedentes, las de salud mental. Claro, pero ¿y qué modalidad tienen? Como las médicas, sí. Son residencias, sí. Práctica, servicio, información, en un conjunto de horas comunes a todos, un conjunto de horas específicas de cada uno. Bien. Ahora, lo que yo he querido transmitir es que es una residencia que tiene 25
25 años de historia, están prácticamente todo el país, y no toda la especialidad. Claro. Acá no está, para que yo sepa, no está. No, acá está el posgrado. Claro, pero no. Pero universitaria, claro. Lo que digo, no toda la especialidad. No, pero si no hay especialidad. Ah, no otorga, decís, Sí, no otorga. tenemos un posgrado que es, creo que lo nombrás vos, en psicología clínica, instituciones comunitarias, que yo lo hice, soy egresada hace un par de años, pero no figura como especialidad. Que sí solemos, digamos, después realizar la práctica en el centro de salud. Es un título especialista, pero académico. Claro, pero académico. No tenemos otra matrícula como el pediatra y otra persona. Por eso estaba hablando de la residencia. Yo lo hice de la otro modo. Lo que quiero transmitir con esto es la subalternidad que tiene la salud mental respecto de otras identidades disciplinares. Claro. Son mucho más fuertes. Claro. El psiquiatra ni siquiera quiere el título de salud mental. No, claro. Lo que quiere es homologar esa residencia, homologarla y recibir su título de psiquiatra. Claro. Y lo que perdemos es un título. Yo quería hacer algún comentario, pero ¿cómo estabas? No, Salvador le diría, lo que pierde en definitiva son las carreras que tienen menos amparo legal y menos institucionalidad, que es la psicología. Los psicólogos, los centenares de psicólogos dentro de la residencia mental en todo el país hace 25 años, no tienen ni la posibilidad de tener un título que los acredite como especialistas. En cambio, el médico no sabe como especialista de salud mental, pero por lo menos sabe como especialista de psiquiatría. Y le vale como. ¿Por qué? Porque hay una homologación de pocas horas que dice, bueno, yo hago salud mental, pero en definitiva voy a ser psiquiatra. Claro. Es un tema, hablando esto de que no hay una identidad de salud mental. Hay una identidad de especialistas de psiquiatría, de psicología. A ver, el Ministerio de Salud debería acompañar esta iniciativa de la ley de salud mental, generando esa especificidad en salud mental. Claro. Yo te diría que... Sí, No, que este es un comentario, digamos, que nosotros vivimos como profesión y en la facultad, ¿no es cierto?, respecto a las instancias de administración, de formación. A mí me parece muy interesante, yo lo conocía muy poco de las recomendaciones, y la verdad que la presentación, digamos, ha sido muy clarificadora, ¿no es cierto? Y me parece que, como ustedes han dicho, digamos, decía Ricardo, está bueno, digamos, que tenga un piso alto, que además aborda una cuestión que va más allá de la salud mental como especialidad, porque en verdad concierne a las relaciones del sujeto con la polis, con la ciudad, la discriminación, digamos, ese tipo de cuestiones. Los colectivos vulnerados son cuestiones políticas en el sentido fuerte, digamos, seguir el griego del término, me parece, digamos, una dimensión subjetiva esencial. Me parece bueno que el piso esté alto, que sean recomendaciones también es interesante, porque en verdad fija como ideales a alcanzar, cuestiones a cumplir, digamos, líneas de acción a desarrollar, en las cuales inclusive puede ocurrir, como recién comentaba alguien, que alguien dice, bueno, tal problemática se podría incorporar como una recomendación normal, y a lo mejor llegamos a 30, a 35, organizadas en ejes, como vamos a mencionar, ¿no? El tema, digamos, después es la transmisión, digamos, de esto al interior de la porque bueno, esto es algo para varias profesiones, ¿cierto? Varios títulos, ninguna mental, pero estamos psicólogos, psiquiatras, digamos, trabajadores sociales, etc. Todos convocados, digamos, ¿no es cierto? Son los que el campo interdisciplinario que tenemos, bueno, atender, leer, producir documentos respecto a esas recomendaciones. Nuestro título, a su vez, la salud mental, es como una parte del ejercicio profesional. No digo solamente porque hay ejercicio privado. Lo público y lo privado van mucho más allá de las simplificaciones de nuestra práctica, son dimensiones que forman parte de la vida
ya efectiva, digamos, público-privado, esenciales, pero inclusive tenemos otras incumbencias que hacen a otro campo que tienen algo que ver con la empresa parecida, digamos, y no con la salud, ¿no? Lo menciono para pensar, digamos, este problema y para dar una breve, digamos, opinión respecto a esto. Si tenemos 30 y pico de recomendaciones en un sector y podemos incorporar, digamos, de otros sectores, imaginar otras recomendaciones, propongo imaginarlo porque podríamos tener 50, 60, 80 recomendaciones y nos exigiría preguntar una cosa que suele no preguntarse en las universidades y en mi apreciación en los formatos de evaluación de parapsicología, que en mi apreciación son burocráticos y no académicos, ¿no? Y no van a obtener, digamos, una mejoría en nuestra formación, sino, digamos, nos traen problemas. Hasta el punto que no sabemos qué sería mejor. Si estar acreditado con 20 recomendaciones burocráticas o lo contrario, ¿no es cierto? Como no lo decidimos nosotros. En el caso, ¿a qué refiero? Eso también ocurre en las universidades. Porque vos decías de la burocracia de las universidades, del poder instituido, digamos, pero con algo ha venido, digamos, a reforzar, digamos, eso, ¿no? Porque hay, digamos, un problema. ¿Cómo se leen las recomendaciones de modificaciones y actualizaciones de nuestra formación? Si nosotros tenemos 50 recomendaciones, la forma en que CONAGUA lee, digamos, y la lee la burocracia universitaria es convertir cada recomendación y en un punto de vacancia que hay que poner una pequeña materia. Y esto sirve y resuelve en casos muy puntuales, pero no es imposible de implementar de ese modo y además es hasta absolutamente inconveniente, ¿no? La formación a proporcionar en las universidades debería, digamos, en una profesión que ha surgido separándose de la medicina, incorporando algunas incumbencias que eran de psiquiatra, ahora son compartidas, y sumando, digamos, otras. No podemos convertir el plan de estudios en una mezcolanza, un carnaval, digamos, de 35, 40, 50, y hay facultades del país que han sido habilitadas porque han hecho ese modelo. Han hecho ese modelo. 4 meses para cada asignatura, dibujan, digamos, y bueno, ya está. Y a mí me parece que eso nos pone en un problema más que acercarnos a una modificación de fondo de la formación, en donde exigiría, digamos, pensar lo que es una formación básica, no un perfil generalista, estilo realista, un poquito de cada cosa. Una formación básica, sólida, y luego, pero a la hora que discutir, digamos, todo el planteo vos mencionabas. Hay incumbencias que muerden, digamos, una carrera, a lo mejor podría ser parte de un intermedio de nuestra carrera, o de varias, el acompañante terapéutico, ¿no? Podría estar. Y luego, digamos, en las especialidades, bueno, no todo pedacito, digamos, tiene que convertirse en un título de especialidad, porque hay un montón de especialidades que a lo mejor tienen vida corta, duran un tiempo, son, digamos, ad hoc. En ese punto, digamos, lo que temo es que, al revés, espero que de las universidades aparezca una posibilidad de dar recomendaciones, dar una respuesta que no sea burocrática, que no tome tanto, digamos, recomendaciones, porque ponemos varias recomendaciones, pero las recomendaciones son de orden diferente, digamos. En el caso de psicología, donde tengo la tesis de que el funcionamiento es muy deficitario
y es hasta retrógrado ideológicamente por parte de CONEAB, cosa que no ha ocurrido, digamos, en otros casos, ¿no? Y nos deja abierto, digamos, el problema en la formación, porque nosotros no podemos pasar. Mañana, digamos, que tenemos 80 incumbencias, y es una profesión que va sumando actividades desarrolladoras. Tener 80 mini asignaturas, ¿no? Tenemos que pensar un modelo diferente, que tenga una parte básica y que tenga, me parece, una ventana vacía, o al menos una ventana que no haga falta, con la burocracia de una universidad, cada modificación de un perito que hay que hacer, cambio de plan de estudio, para que no se cambie el plan por 30 años. Si uno arma un plan flexible, puede, digamos, seguir atendiendo a modificaciones de época. Y a mí me parece que es una buena orientación las recomendaciones y los ejes que establecen ustedes, digamos, que se establecen en el interior, que, digamos, permiten un debate para cierta implementación de algunas de las prácticas de las incumbencias, ¿no?, que nos conciernen. Porque en el ejemplo, digamos, que termino con esto, vos mencionaste un ejemplo que nos sirve, digamos, mencionando para pensar lo que estoy diciendo y lo que vos sostenías. En Rosario existen, digamos, comunidades todas, sí, en villas. La gente, hay mucha gente, digamos, colegas trabajando y haciéndolo muy bien, y no tienen un título de especialistas en interculturalidad más, digamos, ¿no? Tienen una formación que les ha proporcionado la universidad pública por una amistad con lo público, entonces, digamos, con los problemas que se encuentran, digamos, allí. Es un trabajo que en líneas generales aparece reconocido en congresos, en instancias, digamos, es un trabajo, quiere decir que la gente que hace esto se sigue formando. Ha pasado, ¿no? Por ejemplo, la formación no es un desastre, digamos, como recordaba que en la primera carrera. Sí. Eso, bueno, da un mérito simbólico, pero además ha sido y es una carrera no peor que otras, ¿no? A nivel, digamos, de las primeras, señeras, y me parece que por estos avatares la ley me parece interesante el desafío de la frontera, así como me parece complicado, digamos, la intermediación coreana, digamos, de que no favorece, me parece que favorece la burocracia y no la resolución en sí. No es disciplina porque yo no sé funcionamiento en medicina, digamos, no sé funcionamiento de la arquitectura, digamos. En nuestro caso, me parece que funciona muy retrógrado, digamos, ideológicamente en el sentido académico, no de ideología política, ¿no? No de ideología académica respecto a la disciplina. Es una apreciación. Ustedes que nos aseguren con las universidades. Sí. No, sí, no parece, porque es otro momento. Va a tener mejor resultado. Sí. No, y claro, sí que se para la móvil, la dedicación. Por ahí se puede trabajar con libertad y pensar algunas cosas sin cómo llenamos los casilleros. Incluso estas recomendaciones para psicología llegaron después que el proceso de medicación. Sí, llegaron después. Sí. No son insumos. No, llegaron ahora 3 meses, 4. Claro. Me parece que un poco el tema es que lo que está el Ministerio del Gobierno, probablemente, como recomendaciones, no termine siendo tomado por Coñado como obvias. No sé, porque Coñado no recomienda. Va a una línea. Claro. En base a lo que trae Ademo, creo que viene en cuenta del mismo espíritu como puede tener que están preparando un trabajo. ¿Sí? Porque me parece que la metodología que ustedes están usando puede tener un
el marco teórico del centro teórico de la academia, cómo poder trabajar esto. Y si se cumple con sacarse del título, hay posibilidad de que las carreras tengan formas curriculares distintas. Si respetan los alcances de la psicología, que no se ponen a enseñar para otros sin invención. Pero yo cuando venía en el auto pensé la palabra que usaste, que es crisis, ¿no? Por ahí hay una crisis larvada que se termina desencadenando o tomando forma a propósito de las recomendaciones o de todo lo que está debatiendo. Como toda crisis genera oportunidades. Y por ahí la inteligencia de los actores poder decir, bueno, ¿cómo tomamos esta crisis y esto que trae una X autoridad o lo que sea, como una oportunidad? Yo pensaba incluso en cuánta necesidad tienen muchos grupos que han avanzado, trabajando bien, trabajando forzadamente, y que nunca han tenido un espacio institucionalizado, un reconocimiento, una posibilidad de formación, en temas como catástrofes, en temas como interculturalidad, y que al decir, bueno, estos son los temas, esta es una agenda de cuestiones que la universidad podría tomar en consideración y avalar y apoyar y fortalecer también a aquellos grupos que están haciendo trabajos en esta dirección que merezcan ser conocidos. Y bueno, me parece que es un campo abierto en ese sentido, no clausurado, sino. Me acuerdo la dinámica de los actores políticos que están en Ecuador. Sí, yo quería decir algo, Sí. perdón, yo que se me va a entender. Sí. En realidad me parece, yo integro el área de dirección del Colegio de Psicólogos de Rosario. El área de El área de elecciones. dirección del Colegio de Psicólogos. Y en realidad lo que nosotros escuchamos siempre en los colegas es esta cosa de cómo se trabaja con adictos, cómo se atiende, cómo subir una receta, digo. A mí me parece que pensando en esto de la formación y la ley, justamente poder pensar que no son llenar de contenidos fragmentados en relación a todos estos puntos, sino pensar un enfoque más integral que permita a nosotros, los psicólogos, poder pensar la realidad social desde esta integralidad y no cuestiones, digamos, fragmentadas que tienen que ver con lo psicológico, lo social, lo cultural, el derecho. Como bien dice la ley en su artículo 3, la salud está pensada en un enfoque integral, con la suma de todos los factores estos. Digo, porque cuando pensamos en qué es salud mental, digo, bueno, estamos en la facultad de psicología, digamos, no tiene que ver solamente con factores, digamos, intrínseos o psicológicos, sino que tiene que ver con una realidad social en la cual el sujeto está inserto. Y si no pensamos esto, es complicado pensar después cómo atendemos a un adicto, porque aparece esto siempre como pregunta recurrente, como subir alguna receta. Bueno, ¿qué hago? Bueno, primero pensarlo como un sujeto, y un sujeto de derecho en función de esta ley, ¿no? Porque, como bien decías, históricamente el adicto fue estigmatizado, criminalizado, digamos, corrernos también nosotros desde ese lugar, me parece que ayudaría en primera instancia, digamos, en este cambio de paradigma que estamos atravesando, ¿no? Que nos genera todas estas preguntas y debates. Pero en los graduados aparece siempre esto. Digo, evidentemente algo de la formación del plan debe tener que replantearse, digamos. Pero seguro, digamos, la complejidad de las nuevas actuaciones, y seguramente hay un ejemplo claro de eso, que obliga a repensar todo, ¿no? Desde qué abordaje, con qué equipo, con qué áreas sociales, y todo eso, uno después ve la brecha que hay con la formación, porque también cuando uno abre una política que no existió históricamente, hay una cantidad de demandas nuevas
también por la universidad. Y en este movimiento como dialéctico, porque en realidad las adicciones, como esta patología actual, digamos, ¿no? Entre comillas, que no hablamos, tiene que ver con una sociedad, digamos, de consumo, con factores sociales, históricos, digo. También cuando yo digo que la mirada integral apunta a poder justamente integrar todas estas variantes que tienen que ver con la salud mental del sujeto, de alguna manera. No sé si tiene que ver con contenidos tan fragmentados, responder a todos los puntos como una cuestión burocrática. De tener un enfoque más integral que nos permita a nosotros poder cambiar el paradigma también de cómo venimos pensando algunas cuestiones. Dado la hora, pues ya estamos casi son la 1 ya para 13. Yo quisiera cerrar con la última pregunta. La verdad que no sé si tiene que ver puntualmente, pero es algo que por ahí hemos estado conversando mucho últimamente con algunos colegas y por contenido, ¿no? Por todo lo que vos estuviste diciendo, quisiera pensar una opinión. Por un lado, nosotros tenemos, es cierto que no tenemos una formación técnica y no sabemos trabajar en realmente. Pero por otro lado, realmente cuando trabajamos en el territorio público, como tampoco estamos demasiado formados allí, nos perdemos pertinentes. ¿Sí? Y entonces, finalmente, estamos trabajando en un centro de salud, en nuestra práctica se aplica la del trabajador social, que por momento ayuda al enfermero, y falta que tenemos los odontólogos y estamos trabajando. Entonces, por un lado es cierto que no trabajamos necesariamente, pero por otro lado nos cuesta mucho observar la pertinencia de la práctica cuando trabajamos fundamentalmente en lo público. Porque como dijiste, en la práctica privada uno elige con qué trabaja y en lo público no. ¿Sí? Y yo creo que hay muchos contenidos de la ley que están expresados que precisamente apuntan a dar mayores lugares de pertinencia en estas recomendaciones, ¿no? Ustedes ya su idea, Es una buena pregunta, incluso para ahora que en los debates que tenemos con las presidencias de formación en el posgrado de salud mental, con la pertinencia de la formación y la práctica de cada una de las formaciones, porque tampoco la interdisciplina es borrarla así. Y la pertinencia me parece que la psicología tiene hoy día, con estos nuevos modelos, la mayor parte de los conocimientos y las tecnologías tendría que proceder de la profesión. Lo digo, un poco esto lo repetíamos, me acuerdo que con el anterior titular de la cátedra y siempre pensábamos que los nuevos paradigmas estaban ofreciendo muchísimas más oportunidades de ejercicio y ahora lo veo en la práctica misma, porque todos los temas que se hacen en la práctica profesional, desde una concepción, yo diría, multideterminada, requieren el enfoque de la psicología. Tanto si trabajas en la clínica de la subjetividad, que sería la clínica más tradicional, hasta los enfoques que introduzcan la perspectiva de grupos, de organizaciones, de instituciones. Me da la impresión de que eso ofrece muchísimas más posibilidades de acción de la psicología que de las otras profesiones. Por ejemplo, entre otras cosas, porque el trabajo social no tiene teoría propia. El trabajo social es aplicación de teorías que vienen de la sociología, de la psicología social, y muchas veces no pueden sostener sistematizarse prácticas como sí lo hace un psicólogo informado. Y porque cuando entras en los servicios de salud, sobre todo los servicios primarios de salud, donde la salud mental tiene que estar más presente, todos los equipos te dicen cuáles son los problemas que nos afectan a nosotros. Y la violencia, los problemas de ansiedad, y los problemas con la sexualidad adolescente, los trastornos de esto, aquello. Y te dicen, no le podemos dar respuesta médicamente. Esto trabajando sobre todo con los médicos comunitarios del programa, cuando vamos, te dicen eso. Los problemas que aparecen, que impactan sobre los servicios, requieren enfoques y tecnologías que no proceden tanto de la medicina, sino en muchos casos de enfoques más psicosociales. En esto, Martín, creo que la práctica docente y la investigación tiene mucho que hacer, es decir, son modelos disciplinarios distintos. No es pensar matar disciplina, es pensar más disciplina. Y si nos animamos a saltar ese cerco, podemos generar esas mutualidades. Creo que hay experiencias
facultad, en la Facultad de Medicina, donde esos modelos son repensados a través de las disciplinas, para poder ponerse en diálogo e interacción con la multidisciplina, inter o como quiera llamarlo. Pero si no nos animamos a revisar nuestros propios paradigmas, no vamos a poder trabajar con el otro. No, pero digo, uno tiende como psicólogo a por ahí ser muy autocrítico sobre la formación que recibe, a veces autoflagelarse, pero en realidad cuando uno ve las formaciones básicas que un psicólogo recibe, y muchas veces nutren bastante la posibilidad de tener aperturas al trabajo interdisciplinario. Lo que pasa es que, bueno, esto podría ser muchísimo más profundizado por la formación, pero, digamos, me da la impresión de que hay una oportunidad importante de trabajo y como no se puede hacer la formación de grado, la experiencia que hace uno, el trabajo interdisciplinario, un posgrado, una residencia, hay que tratar de, a lo mejor, buscar algún sustituto de cómo interiorizar la formación, la visión social, cómo interiorizar la visión médica, cultural, la visión, en fin, de todas las disciplinas que están interviniendo, ¿no? Ya me parece que es un camino importante. Y como la salud es un espacio de prácticas complejas y, bueno, no hay límite en las disciplinas que pueden intervenir en enriquecer su práctica. Yo me acuerdo que antes de volver a la Dirección Nacional, estuve participando en experiencias de reforma institucional en la colonia que tenía 100 años, tenía ahora 110, creo, Monte de Oca, y el psicólogo que fue nombrado director, el amigo, me dijo, por favor, bueno, ayúdame, así. Y bueno,